A veces observamos cosas que parecen no tener sentido o forma alguna en su totalidad, pero nuestra mente tiene la capacidad de dar sentido a lo que vemos a través de un proceso complejo y organizado. Este proceso involucra varios principios de percepción, entre los cuales se encuentran las leyes de la Gestalt, propuestas por Max Wertheimer, Kurt Kafka y Wolfgang Kohler. Cuando lees una palabra nada, esta puede parecer carente de sentido. Sin embargo, si te detienes a reflexionar, tu mente comienza a buscar un contexto para esa palabra solitaria, generando frases como nada es normal, nada cuesta o nada es fácil. Estas frases surgen de la necesidad de tu mente de dar sentido y completar la información incompleta. Al leer la frase completa, nada tiene sentido. Te das cuenta de que las frases anteriores tenían alguna relación con lo que buscabas, aunque no fueran exactamente lo correcto. Nuestra mente tiende a encontrar un punto de organización rápidamente. Cuando la desorganización se presenta, no capturamos la información de manera clara, lo que puede llevarnos a la confusión. Afortunadamente, aplicamos las leyes de la Gestalt. Si la situación, estímulo, es deficiente, el perceptor colabora para lograr el orden. En este desafío veremos la ley de cierre y la ley de proximidad. Vayamos a este video. Primero, quiero preguntarte algo. ¿Sabes cómo le da sentido tu cerebro a lo que estás percibiendo? Quiero decir, si tu cerebro no tuviera idea de lo que ve, atravesaría un remolino de confusión, por lo que se mantiene asociando unas cosas con otras, incluso de manera inconsciente. Cuando miramos algo, nuestro cerebro organiza la información visual, utilizando las leyes de la Gestalt. Además, nuestro cerebro distingue entre figura y fondo, lo que nos permite enfocar nuestra atención en el objeto de interés e ignorar el ruido visual de fondo. El contexto también juega un papel crucial en la interpretación de lo que vemos. Es por esto que nuestras experiencias previas, conocimientos y expectativas influyen en cómo percibimos una escena. Por ejemplo, reconocemos rápidamente un perro en la calle porque hemos visto perros antes y sabemos que un semáforo tiene 3 luces, lo que nos ayuda a interpretarlo de manera correcta. Nuestra percepción está profundamente influenciada por lo que hemos aprendido. Aunque claro, no todo lo que vemos puede tener sentido. Si ves una fresa azul, ¿tendría sentido para ti? Tal vez no. ¿Seguiría siendo una fresa? Eso lo he respondido en este video. Por ahí te espero. Pero si quieres que hable con más profundidad de este capcioso tema, comenta y dale like a este video. Primero, veamos la ley de cierre o closure. Observa esta imagen. Tu cerebro cierra esta imagen con líneas imaginarias. De eso trata esta ley. El cerebro siempre busca la organización más eficiente y lógica de la información sensorial. Cuando se enfrenta a estímulos visuales que son incompletos, utiliza la ley de cierre para crear una percepción más coherente y estable. Esto es porque nuestro sistema visual está diseñado para buscar patrones y cosas que sean regulares en el entorno, lo que hace que sea más fácil de interpretar. Las formas completas o cerradas son percibidas como más estables, porque proporcionan una estructura clara y definida. ¿Alguna vez has visto estos juegos mentales? Básicamente, faltan algunas letras para completar la frase, pero tu mente
las interpreta de acuerdo a tus experiencias y sensaciones. Esto porque tu cerebro cierra las letras faltantes. No por nada, algunos logotipos famosos usan formas incompletas para capturar la atención visual del espectador. Un estudio notable que investigó la ley del cierre de la Gestalt utilizó técnicas modernas de neuroimagen. Fue realizado por Michael Silver y William T. Newsom, publicado en 1998 en la revista Science. El estudio utilizó imágenes de resonancia magnética funcional, fMRI, para observar cómo el cerebro procesa figuras incompletas, que los participantes perciben como completas. En el estudio, los participantes observaron figuras que eran ambiguas o incompletas, como figuras de caniza, donde la percepción de formas completas es inducida por contornos que son sugestivos. Utilizando fMRI, los investigadores midieron la actividad cerebral, mientras los participantes observaban estas figuras. Los resultados mostraron que ciertas áreas del cerebro, específicamente en la corteza visual, se activaban más intensamente cuando los participantes percibían las figuras incompletas como completas. Ahora bien, ¿qué nos dice la ley de proximidad, agrupación o cercanía? Si ves esta imagen, ¿tiendes a ver los elementos de manera independiente o los percibes como un conjunto creando un todo? ¿Lo has notado? La ley enuncia: los elementos que están físicamente cerca entre sí tienden a ser percibidos como un grupo. Es por eso que si vas caminando por el parque y miras a un grupo de personas juntas, no los ves de inicio como un individuo, los percibes como un conjunto. Ocurre lo mismo con el primer ejemplo que te he dado sobre la palabra nada al inicio del video. ¿Qué otro ejemplo puedes darme tú? Te leo en comentarios. Entender cómo percibimos el mundo que nos rodea es fundamental, porque nuestra percepción influye en nuestras interacciones, decisiones y bienestar diario. Conocer los principios que guían nuestra interpretación visual, como algunas de las leyes de la Gestalt, nos permite comprender mejor la realidad y mejorar habilidades en campos como diseño, arquitectura, entre otros campos en donde se utiliza. Gracias por haber visto este video. El día de mañana veremos otras 2 leyes de la Gestalt. Suscríbete a mi canal para seguir en este desafío mental. Soy Ruby Acosta y estás en Desafío